This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mga Noticias. Subido número del mga pasahero na Integrated Bus Terminal. Misa de Galiota está Pacífico. Polista hace manera para afloja el situación de tráfico na ciudad este holiday season. Por causa na largo holiday, largo el pila del mga cliente hace transaksyon na oficina de gobierno. Miles residentes de Labuan recibe regalo estaba con Katchua. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, querido vivientes de la ciudad. Yo si Albert Luna y es el Dateline Zamboanga. 3 días antes del Pascua, notable que subido ya el número del mga pasahero na Integrated Bus Terminal o IBT que tabiyaha para ng mga probinsya. Aquí el report ni Marifita Mayo. Yabla el Supervising Transportation Regulation Officer del Integrated Bus Terminal, Rafael Derek Evangelista III, kaya subiya el número del mga pasahero tasale na IBT. Según con Evangelista, este tiene que hacer na celebración del Pascua. Y a principio según sube el número del pasahero tasale na ciudad, principiando del Disyembre 15, kaya alcanza na 2,000 cada día. Y del Disyembre 19, ya alcanza ya na más de 3,000 el número del mga pasahero que tasale cada día. Mayoría según del mga pasahero tasale na IBT, amo mga estudyante, quien ta estudya aquí na syudad, itabolbe para na diila mga probinsya para alyaman Paskwa. Starting del December 15, no? Yan hit ya kita el 2,000 a day mark, no? De pasahero tasale. And then del Friday, a principia man hit na more than 3,000 passengers a day, no? And it's continuing, no? Today is December 22, no? Mas subi que subi pa este. Si mucho el quien tasale na IBT, y habla si Evangelista que menos también el quien tallega na arrival area del IBT. Mucho según del mga tallega na arrival area que aquel mga vivientes del ciudad pero tatrabahan na otro lugar. En el número también de mga pasahero tallega, medyo, although mucho compared to the regular day, pero mas poco contra con el tasale cada día. Pero tali también taman 2,000 a day también Desde Disyembre 1 hasta Disyembre 20, total de 40,745 mga pasahero ya sale na IBT y total de 34,280 pasahero llega na arrival area. Según con Evangelista, bastante el número del mga bus que opera na IBT para lleva con di ilang mga pasahero, especialmente este tiempo de Pascua hasta Año Nuevo. Tali según el Rural Transit y de este mga sister company como el Ceres que tiene ruta Zamboanga para Bacolod, Cebu y Dumaguete, y el Mindanao SR que tiene ruta para Davao del Norte. Fuera el rural y de este mga sister company, tali también el Alga, Dindo y tiene también mga van. Kung na dato mga pasahero, si pwede ustedes, tiene man schedule para mambiyahe a ustedes temprano. Kasi yung mga bus dato, no, manada man bus, pero talye na tamin el buses, manada ya passengers. At yan nga peak time of the day, lleno el pasahero aquí na departure dato, pero hindi naman tamin tabla kita, akal na may para on de cinta. Pero si pwede, mambiyahe temprano para na may hassle con ustedes. Mientras tanto, habla si Evangelista afuera al mga pasahero, continua también llena de gente el plaza del IBT por causa na Christmas Carnival y na night market. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.
mantener el Pacifico conducta del misa de gallo aquí na ciudad de diferentes parroquia na ciudad. Este después que tali también el presencia del autoridad como el PNP na cada misa na todo AUR del 12 police stations na ciudad. Maskin ng mga kapilya ng mga baryo tamantene también el di ila mismo presensya. El PNP tablak kita mantene sila kung el di ila presensya kada vez tiene mga misa. Mientras tamantene también sila el presensya na sentro del pueblo. El Zamboanga City Police Office hace manera para aflojar la situación del tráfico este holiday season, por causa que se llama Christmas Rush, donde ven largo el pila del mga vehículo na camino. Aquí el report ni Emil Tuban. Pulisya hace manera para puede aflojar con el situación tráfico na ciudad este holiday season. El Zamboanga City Police Office ya coordina con el todo mga estasyon del police y traffic enforcement para manayudahan para queda pre-flow el traffic situation na ciudad. So, diaton alitan, adjust kita diaton mga personnel tamin no, na coordinator na diaton mga personnel del traffic, diaton from LGO, no, mga traffic enforcer, no, pati diato ng mga station, debetan ayudahan todo para at least maskin pakimodo pesaw el traffic, no, debe con ese pre-flow lang ele todo. El City Traffic Enforcement Unit amo el tanda ng mga lugar onde tan apretahan el trapiko para pwede enseguida solve este problema de trapiko na syudad. And also tiene también kita mga aquel diato mga troubleshooter tamin the City Traffic Enforcement Unit na amo tamin katako rin ng mga area para si donde tiene tansanggahan kayo, no, para at least manage ko el traffic, pati also sila tamin tachikya tamin el diaton tamin mga hunto tamin ko el diaton task force ordinance, no. Takabat namin sila kuhi con el tamang parking ilegal alina sentro del pueblo kay este el tasangga na andansa del mga bihikulo na sentro del pueblo. Ta esperanza kita con este situación cada vez legal Christmas seasons kay todo el mga gente ta compra comida para poner na mesa durante el celebración del Paskwa. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Por causa na halargo holiday season, iya deklara el Malacañang el se llama 9-day long week na mga opisina de gobyerno. El mga gente iya hace temprano el transaksyon ng mga opisina de salud, opisina de tesorero na petsa 24. No hay mas trabajo el mga gobyerno y el bira sila na petsa 26, día de viernes este mes. Diciembre 27, día de sábado, 28, día de domingo, el petsa 29 deklara también work suspension. A todo mga opisina de gobyerno el Malacañang. Petsa 30, Rizal Day, el Diciembre 31, Diciembre 31, New Year, mientras el enero 1, regular holiday. Llegar fecha 2, el suspende otra vez el trabajo, después fecha 3, día de sábado, fecha de domingo también, na fecha 4. Y na día de lunes, enero 5, el resumir el mga trabajo. Pero natin sa aga, liero de mga vivientes, el compounded oficina de salud na petit barracks para por causa. Ito mabentaha ko lang kwantos mga transaksyon relatado na di la opisina, como el medical certificates, death certificates, animal bites, consultation, y otro más. Miles residentes de Labuan ay recibí también regalo estaba con el congresista Cachua. Aquí el report ni Marifita Mayo. Con ansias y visible la alegría na cara del mga residentes del barrio de Labuan, después recibí con el regalo estaba con el congresista del Distrito 1 Cachua. Según con el capitán del barrio, Ron Carlo Maravilla, total de 1,000 del sumaga residentes, él ya recibí con el regalo que te incluye cuantos Noche Buena products. Un indikasyon según este que cosa grande ya para con un persona o un familia, el mag-ayuda o regalo que ta puede sila recibir este tiempo de carestía. This is a reality check ka natin todo na manadalat diaton mga bibientes nisisita ayuda. So, unuan kami tarin ni gracias na diaton kongresista Cachua kay ta pwede at liliba el ayuda de national ginda ka naton aki na mga barangay. Ya queda lang un poco desconsolado si Maravilla después descubrí que tiene cuantos del mga residentes, él ya presenta peque coupon na pila para poder lang saka con el regalo. No hay según sila dale con el regalo con el magata carga peque coupon, pero si hay tiene pa otra vez dalida de regalo, ay incluye también kanila na lista del mga quien ay puede recibir con el regalo.
Primer kami tabla na mahente, mampila bonamente para bonamente mas paspas el dalida del ayuda di Congcat. Mientras tanto, habla si Chua que visita él en diferentes mga barrio para darle cuantos Noche Buena products y otros asistencia este tiempo de Pascua, ya que de según como tradición de su oficina en este clase de acto, siendo quiere él más que pakimodo y na simple manera darle alegría con mga vivientes na di su distrito. It has become our tradition na tan-share gad kita na otro mga barangay, mga vivientes del different barangays else ko sa kita kaya man share kanila. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Mes de Pascua busca la vida también del cuantos mujer de familia. Problema de colorum van ta viaja adelante del bus terminal ta continua. No hay tropical cyclone este semana de Pascua. Caso de HIV na syudad subido. ¿Cuántos zamboangueño ta preferí el simple y practical celebración de Pascua? Este y otros noticias después de cuantos aviso. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang ma'am, thank you. Craving the perfect pair? Dunkin' has you covered with a Match and Munch all-day promo. For as low as 149 pesos, pick your favorite drink, iced coffee, iced choco java, or iced Vietnamese coffee. Or go big with a large hot brewed coffee for 169 pesos and a refreshing iced matcha medium for 189 pesos. Then munch it with your munch. Choose from classic or premium donuts, munchkins, or savor treats like Dunkin' Yan, Chocobang, K-Bun, and sandwiches including corned beef, ham and cheese, or tuna. Mixed it, match it. Promo runs from December 1 to 31, 2025. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Oh, alam niyo ba kung bakit ako tumangkad? Bakit po? Kasi na-breastfeed ako ng nanay ko. Tinupad ng nanay ko yung kumainment number 2. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Kasi mas nalulubos ni baby ang nutrisyon. Pero kung kaya niya mag-breastfeed hanggang 2 taon, mas mainam yon. Sundin ang 10 kumainments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin',
pasalubong ng bayan. Check our limited time offer. Dunkin' Wicked Good, Wicked Green Matcha, Wicked Pink Refresher, and Wicked Munchkins. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Dunkin' Match and Munch Breakfast. Choose your morning starters and match with your choice of morning boost at 149 pesos and 169 pesos. Match and Munch Breakfast is available from 4 a.m. to 10 a.m. Promo period is from December 1 to 31, 2025 only. Dunkin', pasalubong ng bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes? Pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ang hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ang kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El mes de Pascua busca la vida también del cuantos mga mujeres del familia que aumento income y ayuda con el mga esposo. Aquí el detalle sa report ni Marites Espartero. Como un madre de familia, maskin pakilaya no hay perde esperanza busca manera para poder ayudar con su esposo busca la vida si señora Charolyn Provido. Bien malisud a según el vida, especialmente aquel tiempo y experiencia con el COVID-19 pandemic. Pero para con Charolyn, grande ayuda con ele el pandemia por causa aquí según ele puede principia el jutay negosyo online igual taas mga klase-klase de cake. Asegun con Charolyn, masking ko sa negosyo leya prikura entra pero no hay le perde esperanza. Na ayuda asegun del YouTube University,
basta porsigido busca la vida, no hay cosa imposible. Ya si ele mga cakes ya vende online hasta ilegal tiempo, manaday ko nila taman order mga dulce comida hasta este tiempo. Ya pensa kami, ya pensa yo dol aquel cosa que kita puede hacer ayuda para na marido, para na ayuda para na pamilya, para chene laman aumenta laman el palabugasan di aton. So ya pensa yo aquel cosa gayod kay redeem your heart. So ya andagan iyo na baking. ¿Cuándo principio, ma'am? Ya principio del pandemic aquel ya receive gayod iyo mga paid orders. So ara alegre to. Si ara bien alegre di mi heart kay taas iyo ko sa iyo love. Taas iyo ko sa iyo kere gayod. Hindi tanto tasinti kansaw kay love iyo ko sa iyo taase kabar bien bonus ya gayod ta pwede gayod ayuda na pamilya el ko sa kami taase ara. Actually no iyo pwede man test da este mga baking ano lang YouTube University lang po. Ya abla si Charolyn al maganana si kere ayuda na mga marido, maskin dutay negosyo prinsipya iprikura, ase lang largo al pasensya. Reza kon al senyor para guía. Igwa segun kun nili aura ya prinsipya na unjutay negosyo, i aura ya keda este famoso na syudad, El Sharkis. Hindi lang litaman bake klase-klase di cakes, na maskin ko sa okasyon, sino hasta mga leche plan i otros pa mas, como este mes de Disyembre, bien manada segun al taman order ko nili. Por eso para kanila este mes ta konsidera el fiesta del mga baker na monton del mga order. Sí, con el mga nana, chene ko sa care ayuda na pamilya, na marido, start lang gayod na jutay. Start maskin, kwanto sen el ginansya, kwanto sen kita ta pwede man earn, man start lang gayod, hinay-hinay, hasta konose kanaton, hinay-hinay ta konose kanaton, di atong produkto el mga gente, continue lang gayod. Tiyaga lang ba, ma'am? Si, tiyaga lang gayod, pati determination, pati resata man kita ko del Diyos, nga man guide ka naton always. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Desconsulao el Supervising Transportation Regulation Officer del IBT Integrated Bus Terminal, Rafael Derek Evangelista Tercera con el mga kolorong van kita continuan ng biyahe en frente mismo del IBT. Asigun kun Evangelista, afekta este mga kolorong van operasyon del mga legal van tabiha ali. Yabla si Evangelista, actualmente tiene lang 4 mga van na opera na IBT legalmente y el ruta para na cercano probinsya. Yalabay asigun ele con este asunto na LTFRB. Asigun ahensya, may mas kanila el poder para kuhi con el kolorong vehikulo sinotalya na LTO o Land Transportation Office. Ese alikuhida na atas ni Sita kasi hindi kita mingas kugonera eh. No hay según tropical cyclone este semana de Pascua quiere decir buen tiempo el experiencia el entero ciudad. Aquí el mi report. Ta-afecta pa siyempre na entero país el easterlies este tiempo y el pag-asa tabla que este mismo el tiempo, taliba mal tiempo o ulan aquí na Mindanao hasta na Zamboanga Peninsula. Pero base na weather forecast del Pag-asa Central Office este día, sila tabla, no hay tropical cyclone, el ta forma adentro del Philippine Area of Responsibility, por eso mas menos el ulan na país este semana na semana del Pascua. Asigun na Pag-asa, que el amihan ta-afecta con el parte Luzon también el shear line, pero na Mindanao el experiencia lang el corto tiempo de aguacero, epekto del easterlies. Este amedyante, el más temprano pronunciamiento del Pag-asa, que tiene 3 mga tropical cyclones, el posible entra adentro del Philippine Area of Responsibility este mes de Disyembre. Desde el 1995 hasta presente tiempo total de 1,401 ya caso del Human Immunodeficiency Virus o HIV ya registra na syudad. Dentro del número, 134 HIV positive el Yamuri. En este año solamente más de 100 casos ya del positive de HIV asigun con Roy Diaz, Administrative Aid del City Health Office. Ya pero este sabe por causa na antibody test donde el manera amo para se llama examinación por medio del blood extraction y libre este. Este año más mucho asigun mag-joven edad de 25 hasta 75 años el takeda positivo na HIV. Tiene también edad de 60. Asigun kun Diaz mas mucho magayakeda man positive maga hombre por causa na se llama having sex with men. This year manada kita cases no, kasi kita mga 100 plus
100 plus siya for 2025. So, las demás de esos, yan, link to care ya kita. Kasi talaga kita link to care, Doc, no, and Ma'am Tess. Amukal siyan reactive to na HIV. Tamanda kita, taliba kita kunel di atan, introduce kita kunel patient, kunel di amon case manager, para man assist kanila para for enrollment and link to care. Para man start sila di ila treatment. Hindi kita mga trained HIV counselors like kami, mga HIV trained counselors, fan counseling kita para man handle di sa situation. ¿Cuántos zamboangueño ta preferi el simple y practical celebración de Pascua? Aquí el report ni Marites Espartero. Kada anyo mas nakidaya karo e las cosas, iakita po desinti a Eucharistia na vida. Tradisyon niya del mga Filipino ta celebra kada Paskwa por causa amo el dia na si Jesucristo. Pero anyo mas anyo ta kambya, mas tan budget ya el mga gente por causa na lisod del vida. Por eso el pregunta este Paskwa, el celebra ba bongga o simple lang? Para na kwantos mga Zamboangueños, mas ta preferi celebra na Paskwa simple kontra grandioso. El cosa yo tiene na casa, amo lang yo ase. Para tiene ng cosa que pone na casa, kay kung kita ara, tipid. Crisis part kita ara. El cosa tiene, para kusi, amo lang kita ase. Nung kita mampabongga-bongga pa. Ay, hindi na kita sige el cosa que nga tren. El cosa kita tiene, amo lang kita ase. Importante, tiene kita makipakilaya. Hindi atong pamilya, hunto-hunto, bonamente kita todo man hunto. Keryo, simple lang. Hindi naman kahit asin importante kayo. Kaya lang na mesa ko sa mira. Akal keryo, akal kaya lang na mesa, para blessing lang ba, de Christmas spirit. Crisis katara na siyempre, kung simple lang, akal tapo nilang kumi, kaya siyempre, sobra-sobra man ng komida, na panos-panos lang tayo ng komida. Sayang. Para con Florifes y Yolanda, hindi importante el bien manada comida planta na mesa este Pascua. El importante junto el man familia y tiene buen salud. Si tiene mga cosa planta na mesa, akal husto lang para hindi man sayang buta. Sita acorda, el Department of Trade and Industry o DTI Secretary Maria Cristina Roque, yaabla el 500 peso Noche Buena package para na mga dutay familia. El husto ya. Pero para na kwantos mga Zamboangueños unsa llama unrealistic este, por casa bien caro ya las cosas este matiempo. Man budget lang asegun el gasto na mga cosa quiere kusi, el importante tiene espiritu el Pascua junto na mga kadakwalan familia. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung bandada butter, saka dalawang bestseller na cake. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee nut. Magsundo na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dungan, Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. Feel healthy yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot
na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na yakap clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', Pasalubong ng Bayan. En la Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. La ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatarda krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. Ianunsya el gobyerno lokal que hasta Disyembre 23 silang el physical transaction na business one-stop shop na Paseo del Mar. Disyembre 24, online niya ase con la transacción del boss. Ese por causa na holiday season niya i-ocupaw ya también ang mga personajes del boss na transferir alila las cosas na dila nuevo building alina Plaza del Pilar. Mientras tanto, na Enero 5, el principio también el renewal del mga business permits na nuevo opisina del boss na Plaza Pilar.
Otro persona también el herido de tiro en la barangay de Bolonga. Aquí el report de Emil Tuban. Persona herido después con ese tira al sospechado en la barangay Bolong del sábado de noche. Ya irina su brazo el untal Nexus Retutar Enriquez, 21 años de barangay Bolong. Después con ese tira si Dinmark Manolis Tolentino, 18 años de Puruktu Bolong. Mga las 9 pasada del noche, este sospechado y espera con el víctima y tira con él y atupa na brazo y liba con este na hospital. Sí, mga anante si mga alas 9:40 siguro sir. So, tinig ka report kay Tensuati. Sige, sa misikap ya pwede man kilo, iba pag biktima na hospital. Este sospechado y el víctima mangkonosihan lang. Ichenia sila problema y esta noche ya tiraya con el víctima. Durante el follow-up del Police Station 3 na Sangali, ya puede arresta con el sospechado italiano custodia del police alina Police Station 3 na Sangali. Con el pusil no mas puede recubrir el police. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Ya subía na 56 el incidente de tiro na ciudad este año. Después que del fin de semana, otro incidente le ocurrió alina Bolong. Vivo el víctima, que un jovencito, pero el sospechado conocido también que amigo lang del víctima. Considera la autoridad que es case solved este caso, considerado conocido ya con el víctima. Ya tiene noche del mga jóvenes alina Badio del Tetuan. Abira otra vez si Emil Tuban. El sangguniang kabataan de Tetuan ya conduci noche del mga jóvenes alina barangay Tetuan del sábado de noche. El barangay cerra este camino aquí na Natividad Street enfrente del barangay para celebrar el Pascua junto con el SK Tetuan. Según con el capitán de Tetuan Richard Mariano, el year-end celebration del mga SK aquí na Tetuan. Yaman junto sila con el mga jóvenes del barangay para anda na mga barangay para celebrar el Pascua. Iyaman award con el Kenya Gana na asida del mga lanterns iparol making contest di ila. So this is also the year-end celebration of our SK, no? This is one way of giving empowerment to our youth, led by, of course, CJ Delite. So annual kami sa sila, tanggado, yung daton mga youth, Tetuan, tanda sila, aki na barangay, na-celebrate, siya ng mga competition, mga pelen making, mga lantern, kabar-arat, siya kami sila pinali como mga talent. Durante el programa, tiene sila contest del mga choral groups, yaman award tamen con el Kenya Gana. El SK Tetuan busca manera para man-sponsor para dale comida con el mga youth. Kenya atende con este celebración. Sponsored by SK. SK siempre. Sila siempre Sila sa todo. El food, everything, the preparation. Nag-coordinate lang kami na city también. Esta celebración hace una noche lang alina di la barangay. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El pulis aresta con un persona kun shabu, shabu kun fusil alina tugbungan del Viernes. El Station 5 Divisoria conduce el bypass operation alina Santican por 8 na tugbungan. Ia pwede aresta kun Richan Posadas Basa, 40 años de edad. Su posisyon niya pwede sa KL9 pakete de aligaw shabu tiene valor des más de 8,000 pesos. Y también el un calibre 45 pistola y magabala kun magazine. Kung el mga items, ya pwede man recover, ya entregaya na sa Zamboanga City Forensic Unit 9, mientras ko na arestado suspechao, ya labaya na Station 5 Divisoria. Buenas noches. Takial di aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. El pag-asa taabla que afectao el Zamboanga Peninsula na easterlies. El easterlies afecta con el parte del Zamboanga del Sur pero mayor parte de la ciudad de Zamboanga. El experiencia asigun el buen tiempo ese día hasta mañana. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Este si Albert Luna taabla el tiempo sin descanso el cambio. Don't worry about it.
Tell me cuando. Tres días antes del Pascua, notable que mayoría del mga zamboangueño cristiano ocupao na di la preparasyon para ng Noche Buena. Mayoría del mga bien dedicado despierta temprano para completa el Misa de Gallo. A Crestos, mga devoto que el dila rezo, pinimiento con Diyos, el puede realizar si completa el 9 madrugada Misa de Gallo. Sakripisyo man taase pero legal na fin, el puede lang siyempre obtener el cosas tarisa como el buen salud, lejos ng peligro, guía, proteksyon na vida del familia, ipasa na board exam o otro más. El Misa de Gallo como tradisyon del mga Katoliko, como preparación na nacimiento del Jesucristo. Además, si el otro bien preparado, en los demás hasta ahora talipata precura man la vida, para tinelang sen compra, comida y le va volver a casa. Si Prudenciano Balan, 42 años para de familia, quien talina camino ta vende escoba, habla que el disuyo 400 pesos cada día, grande ayuda ya para comprar arroz y ulam, para tiene cosa llega na casa. Tras el su anak, por eso necesita busca manera para tener comida llega la noche. Tu deseo este Pascua amo el buen salud del su entero familia, y dale con él bastante fuerza para continuar a trabajar. Maskin pan bareta con pansit y soft drinks, okay para con su familia, a Noche Buena, y na mismo día de Pascua. Para con él importante amo alegre familia, inway problema. El palabra di Prudencio Balan, dali lang kanaton mira que hindi debe da grandioso el celebrasyon, sino praktikal y simple na todas las cosas. Alegría y buena salud, amo el deseo este Pascua y na siguiente año. Pagabisinos un poco de komentaryo lang para kina cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana Cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. ESL di aton mga noticias para este noche, Disyembre 22, 2025. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna. Habla muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.